¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estos son los operadores. El día de hoy vamos a tener para usted pues el desglose de la visita de Luis Videgaray que hiciera el pasado martes aquí a la zona metropolitana de Guadalajara, pero no es la visita del secretario de Hacienda, es a lo que vino, a exponer, a tratar de socializar el asunto de la reforma hacendaria, que hay que entender mucho, y un programa de media hora difícilmente lo va a hacer, pero vamos a intentar escuchar tres puntos de vista respecto a lo que hay en estas letras pequeñas, en esto que se pretende ser la reforma hacendaria. Quiero agradecer a Óscar Benavides, presidente de Coparmex Jalisco, que esté con nosotros esta noche. Gracias, Óscar, bienvenido. Ramiro, muy buenas noches, gracias por la invitación. Está también con nosotros Eduardo Ruiz, quien es director internacional de Direcciones del Trabajo de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Muchas gracias, buenas noches, Ramiro. Buenas noches. Juan Carlos Sáenz del Toro, expresidente del IMEF y consejero de Cámaras Industriales del Estado. Gracias por acompañarnos. Ramiro, gracias, buenas noches. Primero que nada, pues la pregunta, ¿para qué sirve? ¿Qué beneficios o qué perjuicios va a traer una reforma hacendaria en este momento, en este mes? Bien, ¿quién empieza? Pues, si me permiten, miren, la reforma hacendaria es una reforma que nos está permitiendo fondear lo que el país quiere, es decir, una pensión universal. Siempre he dicho y siempre he mantenido que cuando más se quiere gastar, hay dos formas de hacerlo: o reduces gastos o incrementas ingresos. En esta circunstancia hay que pensar que México llegó a un límite o llegó a un momento donde pues difícilmente podemos hacer recortes en diversas situaciones y por lo tanto necesitamos incrementarlo. Si nosotros queremos dar prestaciones y queremos dar pensión universal, que esto es básicamente el fondo del por qué se están incrementando de forma, digamos, tan curiosa los impuestos, es precisamente porque se le quiere dar a los mexicanos que están desprotegidos, que están fuera del sector formal en una relación de trabajo, una seguridad social universal. En ese sentido hay que incrementarlo, eso es lo que nos plantea la reforma hacendaria. Precisamente por este tipo de situaciones que se están viviendo en el país, que hay pobreza, que hay desigualdad, que hay un rezago en pensiones, que hay un grave problema en la cuestión de la salud, es donde se está diciendo que, ¿saben qué? Vamos nosotros a cobrar más impuestos. El problema de cobrar estos impuestos, según lo veo yo, uno de los graves problemas, no sé si lo comparten ustedes, es que la reforma hacendaria nos está ahorcando más a los que ya estamos y no está ampliando la base de contribuyentes para cobrarle más a esas personas que no aportan. Básicamente, el doctor Videgaray planteaba que estamos teniendo un problema en la recaudación, es cierto, México es malo para recaudar y también tenemos un crecimiento muy pobre. Entonces, pues en el tema del crecimiento entendemos que se quiera detonarlo, pero la preocupación es cómo se quiere detonarlo. Se pretende detonarlo a través de más gasto, más endeudamiento y más déficit, lo cual pudiera ser justificable en un muy corto plazo, pero lo que nos preocupa en este avión que va a elevar el crecimiento es que nada más tenga ese motor. Necesitamos un segundo motor, y el segundo motor es la competitividad de trabajadores, de profesionistas y de empresarios. Ese motor es el que realmente nos va a dar el crecimiento de largo plazo. El otro es nada más de corto plazo y si usa excesivamente, pues vamos a tener el problema que están teniendo todos los países europeos que han durante varios años gastado más de lo que ingresan a costa de un endeudamiento y de un déficit. Okay. Bien, yo nada más añadiría que el problema que se presenta con esta reforma es que si se está esperando una mayor recaudación, que tengamos un mayor crecimiento, a como está planteado, yo dudaría que se lograra como tal ese objetivo. En virtud precisamente de que la reforma que hoy se presenta es una reforma inminentemente recaudatoria, una reforma inminentemente fiscalizadora. Entendemos las necesidades que tiene el Estado de generar mayores ingresos, pero creo que como está planteado hoy en día, yo sí dudaría que eso pudiera lograrse. Y prueba de ello nada más es la última cifra que tenemos de parte de la recaudación en el 2013 en nuestro país. No va a cumplirse la meta de recaudación. Obviamente, con este escenario de reforma, creo yo, ya lo dice Óscar, el tema de competitividad, yo lo pondría en duda. Va a generar muchos problemas a como está planteada actualmente, problemas para el crecimiento, problemas incluso para la generación de empleos, pero bueno, estaremos abordando
y tú nos marcarás la pauta, Ramiro. Aquí hay un punto, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el pasado martes Luis Videgaray comenzó justamente justificando esta presentación con que la reforma no era otra cosa más que ayudar y tener una orientación estrictamente social. Pero todo va al tema del Seguro Social y yo no sé si el señor Videgaray ha ido a una clínica o esté dentro del sistema de pensiones del Seguro Social o se haya intervenido en el Seguro Social como para entender la dimensión de un problema que ya lo hemos discutido en esta mesa. El Seguro Social está quebrado. Entonces, yo ahí no veo un tema de rescate o un tema de lo que se pretende recaudar, que además son cifras, no sé, desde el punto de vista, pero muy alegres, algo que se vaya a destinar directamente al Seguro Social. Ustedes son expertos en eso. ¿Cómo ven ustedes esa justificación de la reforma hacendaria en una base en donde ni siquiera tiene cimiento suficiente, que es el Seguro Social? Curiosamente, Ramiro, hay una cosa que hay que aclarar antes. La reforma no va destinada a la seguridad social porque la seguridad social que está planteando el Estado mediante estas reformas es asistencialista, no seguridad social. La seguridad social es más. Lo que plantea la reforma, tanto a la Constitución como la nueva Ley de Pensión Universal, es prácticamente, si me permites la palabra, caridad social. Es darle a esas personas que sí lo necesitan, pero se les está confundiendo con seguridad social porque la seguridad social nos tiene que dar, aparte de la salud, aparte de lo que es la pensión mínima garantizada, nos tiene que dar habitación, nos tiene que dar prestaciones sociales como funerarias, etcétera. Muchos servicios que se están, por así decirlo, omitiendo en esta ley. No va a resolver el problema porque realmente la reforma lo que planea es obtener los fondos necesarios para dar esa caridad, pero va a suceder lo mismo como con la seguridad social tradicional, vamos a llamarla de esta forma. Va a ser insostenible, va a ser realmente un hueco donde se le va a estar metiendo y ¿cuándo lo vamos a terminar de llenar si es un barril sin fondo? En ese sentido, la ley de pensión universal que se está planteando nos está refiriendo que debemos de ser no pensionados, es decir, es para las personas que nunca tuvieron una relación de trabajo o que nunca cotizaron de forma voluntaria al régimen del Seguro Social en cualquiera, que llámesele ISSSTE, IMSS, etcétera. Es únicamente para las personas que en teoría están en la informalidad. Esto es lo preocupante. Que son más. Que son la mayoría, desde luego. Si nosotros nos vamos a checar, no me atrevo a dar estadísticas porque no las tengo, pero hay alrededor de 18 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. De esos 18 millones de trabajadores, se les da atención médica a poco más del 50% de la población mexicana como derechohabientes. Entonces eso quiere decir que quitando niños, ancianos, etcétera, nos quedan unos 30 millones de personas que están ahorita en la informalidad, en la pobreza. Esas personas van a ser los recipiendarios de esta pensión. Entonces, a partir del 2014 ellos van a tener una pensión mínima garantizada, si se quiere decir de esta forma, mínima garantizada. Pero después de todo va a ser un gasto. Y pues para prever ese gasto se tienen que aumentar los impuestos, indudablemente. Yo creo que lo preocupante, Ramiro, es la señal también que estamos dando como país. Es un país que estamos preparándonos para no ser tan competitivos, pero sí estamos listos para atender el desempleo. Sí, estamos ya listos para atender el desempleo. Y yo creo que aquí la competitividad va en función de la inversión que hacemos en la gente, sobre todo en la parte de capacitación, en la parte de educación. Hay algunos elementos que están poniendo para tratar de rescatar este alicaído Seguro Social que tú mencionas, como este famoso programa de formalización del empleo, donde se pretenden formalizar 200,000 trabajadores y meterlos, pero esto, la excusa es como si se fuera a hacer más competitivo al país con ellos. Y no estamos haciendo lo más competitivo, lo único que estamos haciendo pues es ayudando realmente a las finanzas de este Seguro Social, que efectivamente, como tú dices, está muy difícil ahorita de sostener. Y es que en el nivel 1 del Seguro Social, cualquier ciudadano te lo puede decir que es sumamente malo. Tal vez en el nivel 2 o en el nivel 3, que son de mayor especialización, es una alternativa muy buena por las máquinas, por la especialización que tiene. Pero en el nivel 1 se planteó desde mediados de los 90 la posibilidad de dejarlo abierto para que sea utilizado por competencia libre. Y en aquel tiempo se echó para atrás esta reforma que nos llevaría a tener un Seguro Social enfocado en las especialidades.
pero con otra figura de salud pública mucho más fácil para este nivel 1, que es el que estamos teniendo que entrar en todos nosotros. Y esto de ser una reforma social, pues sí es medio subjetivo, porque escuchamos ahí que iba a las hipotecas, iba a las rentas. Yo preguntaría si una persona rica tiene necesidad de rentar una casa. Probablemente no. Si una persona rica tiene necesidad de recurrir a una hipoteca, pues probablemente él llegue y se compra la casa. Entonces realmente a esas personas de alta capacidad económica no les está afectando en este tema, porque no van a causar IVA. La gran clase media es la que sí va a pagar los platos rotos, y es donde nos está preocupando, porque efectivamente se está cargando más la mano sobre la misma cantidad de gente. No se está ampliando la base, se dejó ir una oportunidad de oro con este 5% que proponíamos en Coparmex de IVA generalizado. Oye, pero ¿y las clases desprotegidas? Hay mecanismos de compensación para ellos, pero ahí definitivamente podemos subir a mucha informalidad que en este momento tiene un nivel de vida muy superior a muchos microempresarios formales que siguen ahorita fuera de este sistema. Y a mí lo que más me preocupa es que cada vez escucho con más frecuencia algunas personas que dicen, oye, si no puedes con el enemigo, únete a él, vámonos haciendo informales. He oído casos de empresarios de empresas más medianitas que dicen, lo voy a dividir en 4 empresas, una la dejo formal y las otras las dejo informales, y de esa manera hago mi estrategia fiscal. Entonces estamos trazando puentes de la formalidad hacia la informalidad, no viceversa. Esa famosa frase de la democratización de la productividad que usa el señor Videgaray desde principios del año, yo no la estoy viendo aquí muy clara, porque eso no está quedando en una herramienta de las empresas pequeñas para ser mucho más productivas, sino que se les está cargando más la mano. Y esa es una preocupación fuerte que tenemos. Muy fuerte. Me llama mucho la atención, y si me lo permiten nada más, les leo el texto de la iniciativa que manda el presidente de la República. ¿No me lo vas a leer todo? No, es que tiene que ver con lo que estamos comentando, porque dice, precisamente el objetivo fundamental de esta reforma es crear los mecanismos de inclusión y protección social para garantizar a todos los mexicanos un nivel de vida digno. Yo lo que observo en esta iniciativa es que solamente hay 2 clases comprendidas en esta iniciativa, ¿sí? Los ricos de este país y los más pobres. Pero se olvidaron que en medio hay un grueso de la población de los mexicanos y no lo están considerando. Entonces, el problema, ahorita estábamos hablando del tema del sentido de orientar estos recursos precisamente para una protección social. Yo creo que ahorita hemos estado escuchando bastante, hemos estado platicando sobre el tema de esta reforma hacendaria, que de la mano va con una reforma, desde luego, en la inclusión de este seguro universal, pero no nos hemos puesto a analizar quizás que eso conlleva también reformas a la propia ley del seguro social. En ese sentido se modifican porcentajes en las cuotas y no se ha mencionado que hay algunos porcentajes, sí, se disminuye el porcentaje de aportación a las cuotas de Infonavit patronales, pero tienes un incremento en las cuotas del seguro social. Y estamos hablando de impuestos, por ejemplo, incremento en el tema del impuesto de la renta, estamos limitando deducciones, pero también hay que sumarle el aumento en cuotas a seguro social, y no olvidemos que está pendiente en el Senado de la República una aprobación que ya está dada por parte del Congreso de la Unión, pero lo que es a las reformas a la ley del Seguro Social, que al final de cuentas van de la mano con esta reforma hacendaria, que es ampliar la base para el pago de cuotas obrero patrón. Oye, Ramiro, pero estamos hablando de una reforma hacendaria. En una reforma hacendaria está la parte de los que pagamos impuestos, que son trabajadores, profesionistas y empresarios formales, pero también está el otro lado de la moneda, que es los burócratas que se gastan estos impuestos. Y para hacer una reforma hacendaria tiene que tener los 2 elementos. Esta parte, cómo se gastan los impuestos, no quedó clara. El día de ayer se lo pregunté al doctor Videgaray y no la contestó. Y al final, en corto, yo le dije, doctor, no me respondió la parte de cómo, de la mayor transparencia y el detalle del gasto público. Y me dice, te la debo. No, doctor, no me la debe a mí, se la debe a la sociedad. Por favor, aclárelo. Porque hay un alto porcentaje en el tema de corrupción. No lo decimos en esta mesa, ni tampoco se dice en la calle. Está reconocido a nivel internacional, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con lo que usted está esperando. El asunto de las hipotecas, el asunto de esto del impuesto a las colegiaturas. Es un tema que también
pues no contestó el señor Videgaray en su visita a Jalisco el pasado martes, pero que pues pone hoy en jaque no solamente a los padres de familia que con mucho sacrificio están pagando una universidad privada, porque tampoco el Estado tiene esa capacidad de darle la educación gratuita a todo México. El tema va más allá. ¿Qué es lo que opinan las universidades? El asunto es grave. Regresamos por los dos. Bueno, hay muchos temas que queremos desahogar en esta segunda y última parte de este Operadores. Primero que nada, ¿cómo ven ustedes el asunto de tasar las colegiaturas? Porque, insisto, México no ha tenido la capacidad de respuesta para lo que es la educación gratuita. No, definitivamente el tasar las colegiaturas yo creo que se puso ahí con la intención de que no pasara. Esta fue una conquista histórica de Coparmex para impulsar la educación y ayudar las economías con las familias mexicanas. Y los padres de familia que pagan una enseñanza privada, pues ya están haciendo un doble esfuerzo, porque procuran la educación de sus hijos al mismo tiempo que ya pagan los impuestos para financiar la educación pública. Además, pues vale la pena recordar que en ningún país del mundo, Ramiro, en ningún país del mundo la educación paga un impuesto. Entonces, pues, se nos hace totalmente extraño. Esta propuesta debe ser totalmente retirada y yo creo que se puso ahí con la intención de que no pasara. Sí, yo coincido con Oscar. Nada más la cifra que expone el Ejecutivo es porque el 56% de los estudiantes de los hogares que cuentan con un decil de mayor ingreso en este país son los que asisten a las universidades privadas. Pero creo que aquí hay una gran confusión, porque la gran mayoría de los hijos de la clase media que no están en ese decil de mayores ingresos están en escuelas privadas. Entonces, considero yo que es un tema que por supuesto no podría pasar. Tendría que el Congreso trabajar arduamente, socializar ese tema, escuchar precisamente a los especialistas, a los expertos, a los rectores de las universidades, porque el impacto que esto tendría en la economía de la clase media sería un impacto muy considerable. Digo, pongamos un ejemplo muy rápidamente. Un estudiante de bachillerato, y si lo ponemos a un precio razonable, podríamos estar hablando de 50 a 60 mil pesos un ciclo escolar. Cargarle el 16% no es esto una medida acertada, y considero yo que aquí no debiera de pasar esta reforma en el Congreso, por supuesto, por el impacto que esto tiene, porque finalmente viene a vulnerar precisamente a este sector, a este grupo de personas de la clase media, y por supuesto que lo vamos encadenando y entonces vas encareciendo y vas bajando el nivel de vida de estos mexicanos, y entonces no cumples con el objetivo para el cual está planteada la reforma fiscal. Yo creo que me corresponde pensar un poquito como el abogado del diablo. En dado caso de que ellos quisieran hacerlo, yo, primero no los culpo por intentarlo, porque realmente digo, o sea, no se vale, eso es a lo que voy, pero no lo puedo culparlo por intentarlo, porque la educación privada en México ha tenido mucho auge. Cada día vemos escuelas que se están incorporando y que ante la falta de capacidad del Estado para otorgar educación gratuita de calidad, que eso es lo que realmente se está, el trasfondo del asunto, pues los padres deciden ingresarlos a escuelas privadas. En ese sentido, pues las escuelas privadas ven ese foco y dicen, bueno, pues adelante. Claro, lo ven como un negocio, entonces están diciendo, bueno, pues ¿cuántos estudiantes tienen? ¿Cuántos van a pagar de ahí? ¿Cuánto podemos recaudar? Lo ven en números gruesos, por eso es que yo digo, no los puedo culpar por intentarlo, pero sí coincido con mis compañeros de decir, es que sería atentar en contra de la clase media, que de por sí está buscando superarse y no puede ser. Pero la clase media también renta o también paga una hipoteca, y eso también es un tema que me parece que, es decir, es que el cuate de la clase media pues tiene que pagar impuesto por la casa que está intentando comprar o que está rentando, por el hijo que tiene una escuela privada, porque está pagando impuestos por todo. Y el que vende piratería, pues definitivamente está pagando y está ganando. Entonces ahí es donde coincido con tu primera intervención, están sangrando a que ya están sangrando, ¿no? Desde luego. Pero el tema de la hipoteca me preocupa,
Ahí es donde están queriendo cubrir estos recursos que no se obtienen, pues exprimiendo más a la misma base y también endeudándose, que esa es la otra preocupación. Y a la misma base no solamente está enfocada como una reforma recaudatoria, sino inquisitoria. En el Código Fiscal de la Federación hay elementos muy graves que no se han platicado mucho en medios de comunicación, pero ahí está pendiendo una espada de Damocles, como de que pues ahora si tú y yo hacemos un negocio de tacos y yo pongo 50,000 y tú 50,000 pesos y después de 3 años nuestro negocio quiebra, el fisco pudiera ir a demandarnos no por 100,000 pesos que aportamos de capital, sino a lo mejor por 1,000,000 de pesos. Y te van a ir a buscar a tu casa para embargarte tu carro. Bueno, así está contemplado. Esto violenta el concepto de lo que es una sociedad anónima y van por 10 veces más lo que tú tienes. Pero también, bueno, están ya generando mucha más compromiso sobre accionistas, sobre administradores de las empresas, complicando mucho más las reglas de operación y manejando todo a través de Internet. Y ahora vamos a tener que estar recibiendo y enviando una gran cantidad de información. Con esto de que nos quitan el dictamen fiscal, nos lo están compensando con una enorme cantidad de trabajo que no es menor, es mayor. Y con ello, pues tener una información muy clara de quiénes, de los cautivos, a través de las cuentas de bancos, a través ahora de la facturación electrónica y ahora a través de la contabilidad que vamos a estar teniendo que estar enviando y estar al pendiente todos los días de ver qué hay en nuestro buzón fiscal, porque si se nos pasa un poquito el tiempo, también se recortan los tiempos y vienen las consecuencias gravísimas sobre todo. ¿No puedes demandar al gobierno por eso? Perdón, digo. Demandarlo como por daños y perjuicios. Tal vez ampararse. No, ese es el punto. Es decir, una buena demanda es ampararse, porque al final del día las universidades yo creo que pudieran, no estoy dando ideas, pero está o estaría contemplado que las universidades privadas ejerzan el derecho de un amparo, porque sería contra una autoridad. Claro, hay que ver que... Pero luego la autoridad, porque la autoridad tiene esos elementos que también lo faculta la ley, que es espiar a esta clase de empresas o personas a través de tus cuentas, etcétera, etcétera, que tienes vinculadas, y a la hora de que piensa ahí un poquito el término legal, va con todo, ¿no? O sea, porque también la experiencia con Lolita ha sido así en los años 90, 80, donde se hablaba del terrorismo fiscal en aquella época. Yo el tema de esta eliminación de la exención en el caso de las enajenaciones de casa-habitación, en el caso de las rentas de casa-habitación, bueno, pues es una medida, desde el punto de vista de la autoridad, pues bien pensada por lo que le va a generar en recaudación, porque si vemos hoy en día, si esta medida entra en vigor el 1 de enero del 2014, un inmueble que se haya adquirido con anterioridad, por supuesto, al 1 de enero del 2014 y se decide vender a partir de esa fecha, bueno, pues te va a causar directamente el 16% que te lo va a pagar, por supuesto, el adquiriente, y para hacer un impuesto indirecto, bueno, pues no lo pasas de mándale, por supuesto. Pero yo creo que aquí más situaciones de fondo, ¿no? Como el tema de un probable acreditamiento. En ese sentido, pues quien está enajenando no va a poder acreditar en su momento ningún IVA porque la ley no te lo permitía. Y obviamente, bueno, pues el impacto va directo hacia el fisco, ¿no? Habrá que ver, por supuesto, los mecanismos en las nuevas adquisiciones de vivienda, que obviamente se te permita, por supuesto, el acreditamiento, porque sería el legítimo derecho de poder acreditar el IVA que tú estés erogando cuando adquieras el inmueble y cuando lo vendas poder, en todo caso, compensar ese efecto. Lo mismo está sucediendo, va a suceder con el tema de los arrendamientos. Si vemos hoy en día, en el tema precisamente del comportamiento que en particular este ejercicio 2013 han tenido el sector inmobiliario, en particular sabemos porque es del dominio público el tema de las grandes constructoras en nuestro país, pues bueno, sabemos del problema que enfrentan, sabemos que el sector construcción ha sido uno de los más afectados en esta desaceleración económica y que no es de ahorita, que ya venía de algunos años hacia atrás, ¿no? Pero medidas como esta, yo me pregunto, ¿realmente ese sector mostrará realmente un crecimiento? ¿Será la misma demanda la que se tenga para efectos o el mismo boom inmobiliario en nuestro país en 2014 y en adelante, que fuera un factor considerable de crecimiento económico, de generación de empleo? Yo creo que eso es lo que hay que preguntar, ¿no?
No fue una reforma socializada con los sectores. No los llamaron a ustedes como defensores del tema laboral, ni a Coparmex, ni mucho menos a INEF en ese momento. No, incluso dentro de lo que en su momento se presentó al Congreso hace 2 años, había un documento de parte de ciertos sectores de iniciativa privada dentro del famoso grupo de los 6 que se presentó y coincidíamos porque ahí se hablaba de la generalización del impuesto al valor agregado, se proponía incluso una tasa, pero no es. ¿Sí? No hay socialización respecto a esta. Mira, yo creo que esto lo puede entender cualquier persona que no sea un economista. En una casa, cuando algo está mal hecho o algo avergüenza con tus hijos, pues ¿qué haces? Lo castigas, ¿no? Y viceversa, lo premias cuando es una virtud, algo positivo. Dicen que en un país bien gobernado, la pobreza es algo que avergüenza. En un país mal gobernado, la riqueza es algo que avergüenza. La pregunta es qué señal estamos dando en México, qué es lo que nos está avergonzando. Creo yo que nos está avergonzando la productividad, entonces hay que atacarla. El consumo, el que más consume no tiene ningún problema. ¿Va a pasar la reforma? Creo que aquí hay 3 elementos sobre la mesa que yo percibía el día de ayer que están a consideración. Uno es el elemento del IVA a las colegiaturas privadas, creo que no va a pasar. El IVA a las importaciones de productos temporales, creo que lo van a estudiar porque no lo tenían en el radar, pero ayer se dieron cuenta que es un impacto enorme en inversión y en empleo, y que seguramente ahorita los chinos se deben de estar frotando las manos y decir, ojalá no cambien eso, porque van a emigrar una serie de inversiones, va a haber un éxodo de inversiones del país hacia otros lados, donde no los traten tan mal. El otro elemento es el ISR al sector primario, que es el gran impacto que tenemos en Jalisco, porque somos el estado número 1 en el tema agropecuario. También yo creo que se quedó con la tentación de revisarlo el doctor Videgaray, puesto que sí está viendo ahí graves injusticias, sobre todo para los agropecuarios pequeños. Y definitivamente lo que queda en el tintero y que ayer no se habló y que seguiremos insistiendo es en esta transparencia y rendición de cuentas de qué se va a hacer, cómo, quién, cuándo, dónde, con el erario público, que eso todavía no está muy claro. ¿El perro? Hay que meterlo en la nómina. A lo mejor el perro lo tendremos en la nómina porque ya causa IVA. A mí, hablando de esta socialización, digo, estos son algunos ejemplos que menciona, por supuesto, Oscar, y que efectivamente ayer fueron planteados ante el secretario de Hacienda, pero yo le añadiría uno más, que es en el tema, por ejemplo, de los micronegocios. Es cierto, lo comentábamos hace un ratito aquí con mis compañeros, el famoso régimen de pequeños contribuyentes, un régimen que se prestó desde luego a muchas planeaciones y a un abuso, sí, por parte de los contribuyentes. Pero si hablamos de un tema de socializar y de ser sensibles precisamente con la sociedad, nuestro país abundan, si me permiten el término, estos microchangarros, que obviamente, como bien se dice, en el código hoy vas a tener que estar enviando tu información contable vía internet al SAT. Y yo me pregunto si tienen ellos esa capacidad. Y los van a tratar, por supuesto, porque además es un principio constitucional, pues, tratarlos a todos por igual en ese sentido, ¿no? Pero el problema es que hoy en día no están preparados para dar cumplimiento a ese tema, ¿sí? Y así podríamos mencionar el tema, que también es muy delicado, la limitación en la deducción de erogaciones por parte de un patrón cuando se trate de conceptos de previsión social y algunos que no son previsión social, pero que son ingresos exentos para el trabajador. Vamos a las conclusiones del programa, Oscar. Yo creo que si ayer no mencionamos las bondades como es quitar el IDE o el IETU, fue porque así nos lo pidió el protocolo del Estado Mayor Presidencial. Claro que reconocemos que eso es algo positivo, pero creo que nos sale más caro el caldo que las albóndigas, como dicen ahí, con el incremento no tanto del 30 a 32. Lo más grave es la imposición de las limitaciones de deducción que tienen posibilidad de tener empresas y personas físicas. Muchas gracias, Oscar. Eduardo. Bien, yo antes que nada, pues quisiera yo decir a manera de conclusión, vamos a suponer que pasa la reforma. En materia de amparo, existe una generalización para dejar normas sin trasfondo jurídico, excepto en materia fiscal.
Por lo tanto, la persona que esté en contra de esta reforma, si es que pasaran, tendrá que ampararse. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ellos lo van a hacer? En ese sentido no somos muy activos, ni siquiera sabemos las figuras del amparo, y por lo tanto yo no me preocupo tanto de qué pase, porque quizá pueda llegar a resultar en algunos casos anticonstitucional o inconstitucional, sino cuántos de ellos se van a amparar para hacer efectivo su derecho. Muchas gracias, senador. Pues bueno, finalmente es una reforma, la verdad, lesiva, sobre todo que impacta de manera muy considerable a toda la clase media. Ojalá, yo sí espero que los señores diputados, en particular la Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión, hagan bien su trabajo, revisen bien los temas y socialicen ellos el impacto que esto puede tener. Finalmente, pues, si esto se aprueba, considero yo que el próximo año los pronósticos serían reservados. Creo que no se podrían cumplir algunas metas en ese sentido y lo lamentable es, lo hemos insistido, que finalmente la recaudación se sigue recargando sobre los mismos que ya estamos y no sobre nuevos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a usted por el favor de su atención. La próxima semana, otro Operadores aquí por 8TV. Que descanse bien, amigos.